En esta clase del módulo 2 de Preclínica de Rehabilitación 2 abordaremos los contenidos relacionados con los sistemas de anclaje intrarradicular, los materiales que los constituyen, sus propiedades, formas de obtención y fijación. Como han visto en el cronograma, esta clase está en relación directa con la de conexiones intrarradiculares perteneciente a la Cátedra de Preclínica de Odontología Restauradora y también con los contenidos que hemos visto en la primera clase de materiales dentales de este módulo, en donde abordamos los contenidos relacionados con las generalidades de fijación de restauraciones de inserción rígida. Desde el punto de vista estructural, una pieza dentaria vital sana presentará características diferentes de aquellas en las que se ha perdido su integridad estructural por pérdida volumétrica de sus tejidos duros, por ejemplo, por lesiones de caries, fracturas o incluso preparaciones dentarias como las que se necesitan para el acceso a la cámara pulpar en el tratamiento endodóntico, que conlleva inevitablemente a la pérdida del techo de la cámara pulpar, estructura fundamental de relación entre las cúspides y que distribuye las fuerzas masticatorias y funcionales sobre toda la superficie de la pieza dentaria. Podríamos decir entonces que un diente tratado endodónticamente tendrá propiedades mecánicas diferentes a la de una pieza dentaria vital. Durante muchos años, luego de realizar un tratamiento endodóntico, la pieza dentaria debía ser rehabilitada mediante la inserción de un perno muñón colado y la posterior rehabilitación con una corona, es decir, una restauración periférica total. La odontología mínimamente invasiva y los avances en los materiales, las técnicas adhesivas, permitieron que hoy en día podamos seleccionar otras alternativas de tratamiento y con muy buen pronóstico. Desde una perspectiva biomimética, la preservación y conservación de la estructura dental es fundamental para mantener el equilibrio entre los aspectos biológicos, mecánicos, adhesivos, funcionales y estéticos. Esto nos lleva a pensar que las preparaciones dentarias, en la medida de lo posible, tendrán el menor desgaste de estructura. Es decir, cuando la presencia de cantidad y calidad de estructura coronaria remanente sea suficiente, será factible restaurar la pieza dentaria sin la realización de un sistema de anclaje intrarradicular. Un ejemplo de ello son las llamadas endocoronas, más conocidas por su nombre en inglés endocrowns. Esta alternativa rehabilitadora de dientes posteriores tratados endodónticamente consiste en la combinación de corona y muñón en una sola pieza, es decir, monobloque, sin la colocación de un anclaje intrarradicular, ya que la ganancia de retención y superficie adhesiva se basa en el uso de la cámara pulpar como extensión de la corona, sin necesidad de desgaste o pérdida de estructura dentaria adicional. Retomemos algunos conceptos vistos en la primera clase. ¿Recuerdan la relación que existe entre el mecanismo necesario de adhesión con la planimetría y la cantidad de superficie a adherir? Cuanto más profundidad, calidad y paralelismo tenga la preparación, será más predecible la fijación de los sustratos. Y también hemos estudiado las formas de interacción entre los sustratos y los medios de fijación, buscando, en la medida de lo posible, que la adhesión sea micromecánica y química, es decir, lograr una fijación adhesiva, lo que nos va a llevar a la integración entre los sustratos. Entonces podemos decir que si no hay extensión de las superficies de manera suficiente para lograr adecuada integración, debemos recurrir a la selección de un anclaje intraradicular. A pesar de que hasta el momento no hay suficiente evidencia clínica con estudios a largo plazo de esta técnica de endocoronas, el nuevo interrogante será entonces, ¿debo restaurar esta pieza dentaria con o sin anclaje intrarradicular? ¿Será lo mismo restaurar sector anterior o posterior? Como hemos dicho anteriormente, cuando la estructura remanente no es suficiente o cuando las condiciones no sean adecuadas, será necesario incluir como parte de la rehabilitación del diente tratado endodónticamente un mecanismo de anclaje que facilite la reconstrucción del muñón. Los anclajes intrarradiculares, perno o poste, llamados también de esa manera, pueden ser clasificados desde diferentes aspectos.
el material que lo constituye, el tipo de anclaje, la superficie, la forma y las formas de obtención, que vamos a ir desarrollando a lo largo de las siguientes diapositivas. Según el material con el que está constituido, pueden ser de dos grupos: metálicos, que son aquellos que se obtienen a partir de aleaciones nobles, como la aleación plata-paladio, que ya han visto en clases anteriores, o de aleaciones no nobles, como por ejemplo níquel-cromo, acero inoxidable o titanio. Y los no metálicos, que serán constituidos por materiales cerámicos, y aquellos de materiales combinados, como son los postes de fibra de base orgánica reforzados con fibra. Vamos a ver más adelante que esas fibras de refuerzo pueden ser de carbono, de vidrio o de cuarzo. Las propiedades mecánicas de los pernos y postes estarán muy relacionadas con el material que lo constituye. Tal como vimos en Preclínica de Rehabilitación 1, dentro del rango de la deformación elástica de un material, podemos definir el módulo elástico, ejemplificado o esquematizado con la letra E en el gráfico que ven en la diapositiva. El módulo elástico es una relación entre la tensión y deformación de un material y puede observarse en la porción recta del gráfico que vemos en pantalla, y es lo que define la rigidez o la flexibilidad del mismo. En el caso particular de los anclajes intrarradiculares, una rigidez excesiva en el material que lo constituye puede ser contraproducente, ya que ante las cargas recibidas por la pieza dentaria, las tensiones pueden acumularse en el extremo, como vemos en el gráfico de la izquierda, pudiendo generar una fractura longitudinal a nivel radicular. Algunos autores definen a este tipo de falla como fractura catastrófica, es decir, fracturas no favorables, ya que implica la necesidad de la exodoncia de la pieza dentaria. En cambio, como en la figura de la derecha, cuando se utilizan materiales con un módulo elástico más bajo, es decir, similar a la estructura de la dentina, el anclaje permitiría la difusión de las tensiones sin acumulación, disminuyendo sustancialmente el riesgo de fractura radicular. Ciertos trabajos con seguimiento clínico detectan bajo porcentaje de fracaso y en caso de existir la falla se observa a nivel de la unión corono-radicular, por lo que los autores la denominan fractura reparable. Este tipo de falla, más favorable que la anterior, permitiría la reparación mediante el retiro del poste, la preparación y la fijación de un nuevo anclaje intrarradicular. Otra de las fallas que puede observarse en la bibliografía es el desalojo del poste, ya sea por una falla adhesiva, cohesiva o mixta, en la interfaz diente, medio de fijación o medio de fijación, anclaje intrarradicular. Otra propiedad mecánica a considerar en la selección del anclaje intrarradicular es su resistencia a la fractura, ya que define la carga máxima que admite el material antes de su ruptura. Por lo dicho anteriormente, sería entonces deseable que un anclaje tuviera bajo módulo elástico, similar a la dentina, para evitar la fractura de la estructura dentaria, pero a la vez alta resistencia para evitar la fractura del anclaje. En la tabla pueden observarse valores de referencia de módulo elástico y resistencia flexural de la dentina y de diferentes anclajes. A modo de ejemplo, podemos observar, señalados con flechas, el bajo módulo elástico de un poste de fibras de vidrio, es decir, postes de base orgánica reforzados con fibras, y la relativa alta resistencia del mismo. Al pie de la tabla podemos observar un poste metálico tendrá elevada rigidez, que podría generar la fractura radicular, es decir, fallas de tipo catastrófica, y la muy alta resistencia flexural, motivo por el cual es muy difícil detectar fracturas de los anclajes metálicos. Continuando con la clasificación, según el tipo de anclaje, es decir, el mecanismo de inserción, podrán ser activos,
son sistemas no recomendados, ya que el mecanismo de inserción en el conducto es enroscándolos en la dentina radicular, lo que podría provocar fisuras durante la inserción o bien, posteriormente, por la acumulación de tensiones en la rosca del mismo. Y también se los clasifica en pasivos, que son aquellos anclajes que se cementan, es decir, se fijan mediante la utilización de medios de fijación, por lo que la adhesión juega un rol importante. También podemos clasificarlos de acuerdo a la superficie y podrán ser lisos, donde no tienen ningún tipo de mecanismo de macro retención, y aquellos que presentan retenciones, es decir, hendiduras o macro retenciones, con la finalidad de generar traba mecánica con el medio de fijación. Según la forma pueden ser cónicos, cilíndricos o cilíndrico-cónicos. En el caso de los cónicos, tendrá una forma más expulsiva, muchas veces en concordancia con los sistemas de preparación del canal radicular, tanto del tratamiento endodóntico como de las formas de desobturación para el anclaje intrarradicular, como es el caso de los pernos muñón colado. Los cilíndricos son aquellos que no tienen una porción cónica apical, lo que podría llegar a generar desgastes indeseados en esa zona, que justamente es una zona en la que las paredes de dentina son de menor espesor. Los cilíndrico-cónicos serían los más recomendados, ya que presentan una morfología similar a la del conducto radicular a nivel apical y a la vez el paralelismo en las paredes colabora en la retención del mismo. Según la forma de obtención, podemos tener anclajes obtenidos por la técnica de colada, preformados, es decir, fabricados industrialmente, o los maquinados a través del sistema CAD/CAM. Tanto los anclajes obtenidos mediante técnica de colada como los que se obtienen a través de CAD/CAM permiten obtener anclajes personalizados, es decir, adaptados a la forma del canal radicular sin necesidad de utilizar fresas o taladros especiales. Solamente requiere la desobturación en la longitud de trabajo planificada. Ambos sistemas, por lo general, requieren el uso de 2 sesiones de consultorio. Podríamos definir como otra ventaja de estos dos sistemas que permite obtener anclajes de una sola pieza, la porción radicular y el muñón. Es decir, la relación entre ambas porciones, perno o poste y muñón, son parte de un mismo bloque. Un bloque en el que tanto la porción intrarradicular como la coronaria se construyen a medida y según el requerimiento de cada remanente dentario. Curiosamente, los mecanismos para obtener este tipo de anclaje son el más antiguo y el más moderno de los disponibles en la actualidad, ya que se pueden obtener mediante el procedimiento de colada, en el caso del más antiguo, y en cuyo caso el bloque será metálico. Por el contrario, los obtenidos por el mecanismo más actual, es decir, el CAD/CAM, los bloques pueden ser de materiales compuestos reforzados con fibras. En cambio, los anclajes preformados pueden realizarse en una sola sesión, pero requieren de cierto desgaste mediante el uso de taladros o fresas calibradas para la preparación del canal radicular según la forma y medida del poste. Es decir, se genera una adaptación del canal radicular a la forma del poste. Este tipo de anclajes requieren conformar el muñón con composite. Podríamos decir que en los postes preformados el segmento intrarradicular se presenta comercialmente con diversas formas y tamaños estandarizados y una vez fijado al canal radicular, la porción coronaria, es decir, el muñón, se construye con algún tipo de composite que por lo general es insertado en forma plástica. Para la obtención del anclaje intrarradicular mediante la técnica de colada, es necesario generar el patrón de colada. Este patrón de colada se puede obtener a través de técnica directa, utilizando ceras o resinas, o bien de manera indirecta mediante la toma de impresión con elastómeros de alta precisión. Luego, la obtención del modelo de trabajo sobre el cual se confeccionará el patrón de colada en cera. Posteriormente, el patrón de cera se incluye en el aro de colada con revestimiento. El aro de colada se introduce en el horno para fundir la cera y dejar conformada la cámara de colada, sitio donde se inyectará el metal fundido.
Las aleaciones a ser utilizadas pueden ser en base de metales nobles, como puede ser plata paladio, o de base no noble, como es la aleación de níquel-cromo. A continuación, veremos los anclajes intrarradiculares preformados de sección circular. Estos se obtienen, como dijimos anteriormente, de manera industrial y para su utilización requieren el uso de taladros o fresas específicas para preparar el canal radicular de acuerdo a la forma y tamaño del poste seleccionado. Los postes preformados pueden ser metálicos, de acero inoxidable o titanio, o no metálicos. Los postes no metálicos, también llamados postes de base orgánica reforzados con fibras, presentan en su gran mayoría sección circular en toda su extensión. Están formados por una matriz orgánica constituida por resinas epóxicas o dimetacrilatos y las fibras pueden ser de carbono, de vidrio o de cuarzo y se orientan paralelas al eje longitudinal. En esta diapositiva podemos observar un resumen del proceso industrial de fabricación de postes preformados de base orgánica reforzados con fibras, donde se realiza en primera instancia un pretensado de las fibras que luego son colocadas en una matriz o molde que contiene la resina para pasar posteriormente al proceso de polimerización. Una vez obtenidas las varillas correctamente polimerizadas, se somete a una máquina en la que se talla de acuerdo a la forma y el tamaño del poste. En los postes de base orgánica, la proporción fibras y resina, la distribución, el tamaño y el tipo de fibras, la unión entre las fibras y la resina, la presencia o ausencia de poros en la matriz, como podemos observar con la línea verde en la imagen de la derecha, donde podemos ver zonas donde hay ausencia de matriz, es decir, poros, y la superficie externa del poste, son todos factores relevantes que pueden afectar el comportamiento principalmente mecánico del poste. La restauración del diente endodónticamente tratado mediante la inserción de postes de base orgánica reforzados con fibra y la reconstrucción del muñón con composite ha sido estudiada durante más de 20 años. Ante este tratamiento, la bibliografía indica un bajo porcentaje de fracaso y un rendimiento clínico satisfactorio, a pesar de que toda pieza dentaria con tratamiento endodóntico es más susceptible a la fractura comparado con un diente vital. La longevidad de la pieza dentaria dependerá de varios factores, entre ellos de la cantidad de remanente coronario, el procedimiento y la selección de los materiales restauradores. Retomando el concepto que hemos visto del tipo de falla o fractura del remanente coronario, no solo en cuanto al espesor, altura y paredes, los autores Sorensen, Martinov y Engelmann en la década del 90 propusieron utilizar el ferrule effect o efecto férula para evitar el posible efecto de cuña, sugiriendo mantener cierta cantidad de estructura coronaria residual, que podría contribuir a la resistencia mecánica, que cuanto mayor es la pérdida de estructura coronaria remanente, se observa mayor probabilidad de fracaso. Algunos autores describen que dicho remanente debe ser circunferencial y de una medida aproximada entre 1,5 y 2 milímetros de altura. Sumado a estas consideraciones y debido a la composición de los postes de base orgánica reforzados con fibras, existe la posibilidad de realizar la fijación adhesiva al canal radicular y al material del muñón, lo que podría generar una adecuada integración, permitiendo su funcionamiento como una unidad. Ahora vamos a pasar a ver los postes o a describir los postes preformados de sección oval. Para facilitar la adaptación de los postes de base orgánica en canales radiculares ovales, como podemos ver en la primera fotografía de la izquierda, también se fabrican en algunos casos anclajes que tienen algunas zonas de sección circular, como por ejemplo en el tercio apical y medio, pero con sección oval en el tercio coronario, con la finalidad de minimizar el espesor del composite de fijación, que sabemos que no nos va a proveer de propiedades mecánicas. Como podemos observar en la figura del medio,
podemos ver es el poste de sección circular que no adapta correctamente condición clínica que no es adecuada. En cambio, en la tercera imagen podemos ver un íntimo contacto de adaptación o de concordancia en la adaptación del poste con el canal radicular. Ante la presencia de un conducto de sección oval, entonces la utilización de postes de sección circular implicaría la presencia de sectores con excesivo espesor de masa de material del medio de fijación que no aportaría propiedades mecánicas suficientes. Por ello es necesario recurrir a otras estrategias. Como hemos visto, la utilización de postes ovales puede ser una de ellas, pero cuando no se cuenta con este tipo de anclajes, se puede optar por la realización de la adaptación del poste al conducto mediante la adición de composite. La finalidad es lograr un poste llamado anatómico, que fue descrito en la bibliografía hace muchos años por el doctor Grandini. Una vez confeccionado el mismo, se realiza la fijación tratando ambos sustratos. Existe la posibilidad también de disminuir el espesor del medio de fijación mediante la utilización de postes accesorios. Estos postes tienen composición y distribución de fibra similar a la descripta para los postes de base orgánica, pero suelen presentar menor diámetro. Su forma de colocación podemos describirla como una comparación a la técnica de condensación lateral de un tratamiento endodóntico, ya que se utiliza un poste principal y la cantidad necesaria de postes accesorios. Otra forma de obtención de un poste anatómico o personalizado de base orgánica reforzados con fibras es mediante la técnica de maquinado o CAD-CAM. Para la obtención por maquinado se requiere una imagen digital que se obtiene a partir del escaneo intraoral o bien el escaneo extraoral de la impresión o del modelo, para luego realizar el diseño del poste mediante un software específico. Una vez realizado el diseño, se procede a realizar el maquinado de los bloques o discos. Los bloques o discos se obtienen industrialmente, son similares a los estudiados en las clases anteriores, aunque podríamos decir que en el caso de los bloques de composite presentan en su composición refuerzos con fibras que podrían ser unidireccionales o entrelazadas. A lo largo de la clase hemos hablado sobre las características o propiedades de los distintos materiales que pueden utilizarse para la confección de anclajes, pero en particular también podemos describir otras características que pueden variar entre diferentes materiales utilizados para la confección de anclajes intrarradiculares, aunque también en un mismo material puede diferir entre las distintas marcas comerciales. La radiopacidad, claramente de los materiales metálicos, será mayor que los de postes de base orgánica, pero entre estos últimos, como podemos ver en la imagen, podremos encontrar amplias diferencias entre diferentes marcas. Otra característica relacionada principalmente con los postes de base orgánica reforzados con fibra es la transmitancia, propiedad que estará relacionada con la posibilidad de transmitir luz durante el procedimiento de fotoactivación del medio de fijación. Desde el punto de vista estético, podemos considerar el color sumado a la translucidez. Los postes de base orgánica reforzados con fibra son claramente los que tienen un mejor comportamiento estético, cuando son utilizados en la rehabilitación de piezas dentarias del sector anterior, permitiendo una adecuada interacción óptica con restauraciones libres de metal. El uso de anclajes metálicos requeriría la utilización de alguna técnica que permita la mimetización con la estructura dentaria. Hemos visto hasta el momento los materiales utilizados en la confección de anclajes intrarradiculares, las propiedades que influyen en la selección y por último vamos a dar una introducción a los materiales y técnicas utilizadas para la fijación de los mismos, conceptos que ampliaremos en el siguiente módulo. A modo de recordatorio, tal como hemos visto en la primera clase de los materiales utilizados como medios de fijación, pueden ser aquellos que endurecen mediante un mecanismo de fraguado, como es el caso de los ionómeros vítreos y el cemento de fosfato de zinc.
También aquellos que suman al fraguado la polimerización, como es el caso de los ionómeros modificados con resinas, y los materiales que polimerizan, ya sea los compósitos de fijación convencionales que requieren el uso previo de un sistema adhesivo y los composites autoadhesivos. Para la fijación de anclajes metálicos se deberá conocer, en primer lugar, los componentes de la aleación para decidir el tratamiento del bloque restaurador más adecuado, tal como hemos visto en las clases anteriores de aleaciones, y luego proceder a la selección del medio de fijación. La fijación de los postes de base orgánica reforzados con fibra y la reconstrucción del muñón puede realizarse mediante diferentes protocolos. En el caso de utilizar un composite de fijación convencional, se requerirá la colocación de un sistema adhesivo previo. Y para la reconstrucción del muñón, un composite con propiedades mecánicas adecuadas para esta función. Existen composites de fijación que también admiten la reconstrucción del muñón en el mismo paso operatorio, para lo cual será necesario la colocación del sistema adhesivo no solo en la superficie radicular, sino en la superficie remanente coronaria. Otra opción de fijación es utilizar composite de fijación autoadhesiva y un material con adecuadas propiedades mecánicas para la reconstrucción del muñón. Aunque los trabajos de investigación refieren mejor comportamiento clínico cuando la fijación se realiza con resinas de fijación autoadhesivas y la posterior reconstrucción del muñón con un composite de propiedades adecuadas, es importante conocer las características e indicaciones de uso del material a utilizar, como así también seguir las instrucciones del fabricante del poste en cuanto al tratamiento del mismo previo a su fijación. A lo largo de la clase, entonces, hemos visto los criterios de selección del tipo de anclaje, la identificación de propiedades de acuerdo al material constituyente del anclaje intrarradicular, la selección del medio de fijación y en el siguiente módulo profundizaremos acerca del tratamiento de los sustratos. En el campus podrán encontrar un archivo donde tienen un crucigrama y aquí tienen las referencias si quieren para dar un cierre a esta actividad. También van a encontrar un texto que complementa a esta clase y el cuestionario de autoevaluación para que puedan responder.